Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos muy bien. Esta es la unidad número 7 y hace referencia a lo que es la actividad profesional. En esta unidad vamos a hablar de características en generales y una segunda parte hace referencia a todo lo que es el monotributo. Entonces, como lo que está bueno de esta clase es que les sirva para poder desarrollarse como profesionales. Más que nada que traten de entender esta clase no como para aprobar solamente la materia, sino que les sirva y les sea útil para la vida profesional. Y más que nada todo lo que tenga que ver con lo que es el monotributo. Entonces, bueno, para llegar a hablar del monotributo, vamos a empezar hablando de distintos conceptos que nos van a ayudar a entender después lo que es el monotributo. Para ingresar al tema, hablamos de lo que es el poder tributario, que es un sinónimo de poder del imperio. Cuando hablamos de poder tributario, estamos hablando de un conjunto de facultades que la Constitución Nacional le otorga al Estado para poder dictar las leyes y así de esta forma cobrar tributos. Entonces, el Estado, con sus cuatro partes, que eran el poder, la población, el territorio y el gobierno, tienen el monopolio para la creación y el cobro de los tributos, ¿sí? O sea que es el Estado el que dice, determina cuál, qué tributos vas a cobrar y de cuántos va a ser esos cobros. A eso es lo que llamamos poder tributario, que básicamente lo tiene el Estado. Entonces, ¿qué es el tributo? Bueno, es la suma de dinero y es una obligación que es pagada por los individuos. En estos conceptos hablamos de contribuyente. El individuo es el contribuyente. Ese cobro, ese dinero que es pagada por el individuo, lo recibe el Estado y está establecido por leyes que se dictan en el Congreso. Con ese dinero que junta el Estado por medio de los individuos, de los contribuyentes, se cubren obras públicas, o sea, hospitales, escuelas, pavimentaciones y demás. Y eso es lo que se llama tributo. Entonces, el tributo es la plata, el dinero, ¿sí? Que el individuo, que sería el contribuyente, está obligado a pagarle al Estado. Y de esa forma, el Estado utiliza esas contribuciones para cubrir los gastos públicos. Y de esta manera, estos tributos están determinados por las leyes que se dictan en el Congreso. El artículo 4 de la Constitución Nacional habla de lo que es el Tesoro Nacional. Este Tesoro Nacional está constituido por varios ítems y dentro de estos ítems está lo que son los tributos. Además de ello, está el derecho de importación y exportación, eso es con respecto a la renta de aduana, venta o locación de tierras del Estado Nacional, rentas de correo y operaciones de créditos y empréstitos. Existen básicamente tres tipos de tributos. Cuando hablamos de tributos, hablamos que pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. Vamos a explicar cada uno de estos tres. El primero es el impuesto y no hay una contraprestación del Estado hacia el contribuyente. Y en este caso de impuestos, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, que es el IVA, y fundamentalmente el monotributo, es un impuesto. El otro es la tasa, donde sí hay una contraprestación del Estado hacia el contribuyente. Esto es, el contribuyente paga y el Estado a cambio le da algo. Bueno, servicios públicos, luz, agua, gas, teléfonos, eh, los, tasas municipales y demás. Acá sí hay contraprestación del Estado hacia el contribuyente, a diferencia del impuesto que no hay contraprestación del Estado hacia el contribuyente. Y la tercera es las circunstancias especiales,
en donde que además de que sí existe una contraprestación del Estado hacia el contribuyente, como es el caso de la tasa, además hay una ventaja o un beneficio hacia el contribuyente. Entonces es la pavimentación de las casas, de la calle, perdón, la construcción de plazas, puentes, peajes y otras cosas. Entonces, cuando hablamos de tributo, hay tres tipos: impuesto, tasa, contribución especial. En el impuesto no hay contraprestación del Estado hacia el contribuyente. Y en la tasa y en la contribución sí hay contraprestaciones del Estado hacia el contribuyente. Y en la contribución especial, además, hay una ventaja o un beneficio para el contribuyente, o sea, para el individuo. ¿Mm? Los tres tipos de tributos: tasa, impuesto, contribución especial. Bien, cuando hablamos de principios tributarios, se tienen en cuenta lo que son las reglas de Adam Smith. Adam Smith fue un economista y un filósofo escocés. Fue quien incluyó el concepto de economía moderna y básicamente lo hizo a través de estas cuatro reglas de oro de Adam Smith. La primera es la regla de capacidad de pago, la segunda es la regla de la certeza, regla de la comodidad y regla de la economía. Las cuatro reglas de Adam Smith. Bien, vamos a explicar cada una de estas reglas. Regla de la capacidad de pago. ¿Qué dice esta? Bueno, que los individuos deben contribuir al sostenimiento del Estado con una parte de sus ingresos o de sus patrimonios. O sea, que el individuo le tiene que pagar con parte de sus ingresos o de sus patrimonios al Estado. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de inmuebles, vehículos, campos, animales, sea su patrimonio en su totalidad. ¿Sí? Entonces, el contribuyente le paga al Estado y de esa forma el Estado le va a dar protección y servicio. Y eso es la capacidad de pago. La segunda regla es la regla de la certeza. O sea, que el contribuyente tiene que conocer con anticipación qué tipo de tributo es: tasa, impuesto o contribución especial. El monto, ¿cuánto? No es lo mismo 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, 1000, 100.000 pesos, lo que sea, el monto. El momento, ¿cuándo? Día, fecha y la forma de pago: efectivo, a cheques, cuotas con intereses, certeza. El contribuyente tiene que conocer con anticipación el tipo de tributo, el monto, el momento y la forma de pago. En la regla de la comodidad, siempre el tributo debe exigirse en el tiempo, el modo y las circunstancias, que siempre y siempre convengan más al contribuyente. Comodidad. Siempre a favor con respecto al tiempo, el modo y las circunstancias que estén más convenientes, más cómodas al contribuyente. Y la última es la regla de la economía, en donde el monto que tenga que pagar el contribuyente tiene que ser lo más barato posible. Entonces, de esa forma, la diferencia que existe entre lo que paga el contribuyente y lo que le ingresa al fisco es lo menor posible, lo más reducido. ¿Sí? Son las cuatro reglas de Adam Smith: capacidad de pago, certeza, comodidad y economía. Fundamental, importantes. Bien, otro concepto que hay que entender
Para seguir hablando de la actividad profesional es el concepto de fisco. Bueno, es una palabra que proviene del latín, fiscus, y se usó mucho tiempo en el Imperio Romano, en donde se llamaba fisco a la canasta donde se guardaba el dinero que se aportaban los ciudadanos. Y esto era destinado al emperador. El emperador era considerado el Estado en persona. Y así los tributos se recaudaban para este emperador, ¿no? Que ahí es donde proviene la palabra fisco. Entonces, cuando nosotros en la actualidad hablamos de fiscos, estamos haciendo referencia al Estado, donde utiliza su poder tributario como organismo recaudador, por medio de la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual depende del Ministerio de Economía, para así lograr, por medio del cobro de tributos, con las tres partes que ya dijimos 50 veces, impuesto, tasa y contribución especial, cubrir las necesidades de la población. O sea que todo lo que recauda el fisco por medio del Estado lo va a utilizar para cubrir las necesidades de la población. Eso es el fisco. Esta capacidad contributiva eh, es la riqueza que tiene un individuo para ser obligado a pagar tributos. Y son tres cosas. Son los patrimonios, las propiedades, los vehículos, las divisas, todo eso, todo lo que tiene el individuo y por medio de tener estas cosas está obligado a pagar un tributo. Primero es la renta, el ingreso, el sueldo. Patrimonio, ¿sí? Son los bienes que tiene el individuo. Esto que dijimos recién, las propiedades, los vehículos, las divisas y demás. Y el consumo, que es lo que gasta. Entonces, de esas tres cosas, renta, patrimonio y consumo, sale la capacidad contributiva. Es la riqueza que tiene un individuo para ser obligado a pagar tributos. Cuanto más tenés, más pagas. Capacidad contributiva. Y lo contrario sería confiscatoriedad. Es la situación que se produce cuando el Estado exige contribuyente, perdón, la confiscatoriedad es como lo contrario, ¿no? A la capacidad contributiva. Acá es que el Estado le exige al contribuyente más de lo que le corresponde. Entonces así se produce un empobrecimiento. No es lo mismo el impuesto, por ejemplo, que se paga por un auto, por tener un auto de alta gama, que un auto modelo 2000. No es lo mismo el impuesto, no sé, el impuesto a las ganancias que se paga por tener un sueldo de tanto dinero que otro. Y así, si por ejemplo, eso tiene que ver con respecto al patrimonio y a lo que tiene cada uno, a su capacidad contributiva. Si el Estado te saca más de lo que vos tenés, se produce un empobrecimiento. Y eso es lo que se llama confiscatoriedad. Bien, entonces, hasta acá básicamente hablamos de cosas, con conceptos generales para así entender bien a fondo todo lo que es el monotributo. Y esta parte la aprenden para la vida profesional, no solamente para aprobar la materia. ¿Sí? Acuérdense de los tres tipos de tributos, de las reglas de Adam Smith, que eso vendrían a ser los dos temas más importantes, y después los conceptos. Entonces vamos bien a fondo con lo que es el monotributo. El monotributo surge como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Está más que nada destinada a favorecer, en cierta forma, a los trabajadores independientes. Y cuando hablamos de monotributo, hablamos básicamente de tres componentes: impuestos, obra social y jubilación.
Y acá quiero hacer, antes de empezar a hablar de fondo, con una aclaración. El monotributo, cuando ustedes pagan monotributo, están pagando impuestos, que por ser provincia de Buenos Aires, hablamos de ingresos brutos, una obra social y una jubilación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ejercemos como profesionales kinesiólogos, dijimos que en primera instancia lo que se puede hacer cuando vos sacás la matrícula es pagar la caja de kinesiólogos. Y si vos además tenés una obra social, una prepaga, esas dos cosas, la jubilación y la obra social, tu prepaga que vos pagás esa parte, la podés deducir de los tres componentes del monotributo. Solamente pagar el impuesto, que es ingresos brutos. ¿Entienden? Eso, fíjense si no entienden para después, cuando tengan que ejercer, si por ejemplo tienen la caja de kinesiólogos, estaría como la jubilación. Y si además tienen, por ejemplo, una prepaga Sancon Salud, incluye como la obra social y no tienen que pagar esas dos cosas. Solamente tienen que pagar el impuesto. Entonces el gasto por monotributo va a ser mucho menor. ¿Mm? Ese es como un comentario y una aclaración importante para arrancar a hablar del monotributo. Bien, los tres componentes igual son esos: impuestos, obra social y jubilación. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Bueno, primero pueden ser monotributistas una persona que vende productos. Por ejemplo, el almacenero, cualquier comercio que haya en el barrio pueden ser monotributistas. Puede ser, por ejemplo, monotributista la señora que vende productos de natura, ¿sí? Productos, sea cual sea. Personas que prestan servicios, y ahí vienen los profesionales de la salud, por ejemplo. Personas que ejecutan obras, los que hayan heredado el negocio de un monotributista fallecidos, o personas que integran una cooperativa de trabajo. Son las 5 personas que pueden ser monotributistas. Productos y servicios es como la más conocida. Para categorizarte en el monotributo se tienen en cuenta dos parámetros. Primero que todo, el tipo de actividad que vas a desarrollar. O vendés productos o prestás un servicio. Nosotros somos prestadores de servicio. Y la segunda es con respecto a tus ingresos eh, tributarios que vos tenés en el año. O sea, que depende de tu facturación anual, se saca un estimativo y en base a eso de cuánto va a ser la categoría que perteneces. Cuanto mayor es tu ingreso anual, mayor va a ser la categoría y por lo tanto mayor va a ser el costo. Si las categorías para servicio, que seríamos por ejemplo los kinesiólogos, va de la A a la H, y para los que vendan productos la categoría va de la A a la K. Pero se tienen en cuenta esta categoría entonces por dos parámetros: según el tipo de actividad que desarrollas y según la facturación anual, cuál es el ingreso bruto anual. Entonces acá hay un ejemplo, de la A a la H. Por ejemplo, la A es la categoría más baja, es cuando vos anualmente facturas en bruto 208.740 pesos. Eso son, dividido 12, 17.395 pesos. O sea que si vos al mes facturás menos de 17.395 pesos, bueno, perteneces a la categoría A. Y por facturar ese monto, tu cuota es de 1.955 pesos. Pero acuérdense en que acá está incluido la obra social, la jubilación y el impuesto a ingresos brutos por trabajar en provincia de Buenos Aires. Nada, y cuanto más va siendo tus ingresos, mayor. Bien, ¿cómo hago yo para ingresar al monotributo? Lo primero que tengo que hacer es obtener una clave fiscal y la clave única de identificación tributaria, o sea, el CUIT. El CUIT está formado
por, bueno, depende si sos hombre o sos mujer, el número que te corresponde. A la mujer le corresponde el 27, al hombre le corresponde el 20, seguido del DNI. Y después se agrega un último número que va del 0 al 9. Lo primero entonces que obtenés es la clave fiscal y el quit. Los datos personales los cargas de forma offline, obtenés un turno y te acercás a la dependencia de la FIP más cercana a tu domicilio. Que en zona sur es la que está, la agencia número 100, que es la que está ahí en Quilmes. Bueno, ahí está la dirección, en el límite entre Quilmes y Bernal. Una vez que, o sea, que llegas a la FIP, ahí te van a otorgar el quit, la clave fiscal y los datos biométricos, que son todo lo que son las huellas digitales. Bueno, el trámite se hace con DNI original y son los formatos nuevos, no van ahí con el, igual me parece que, no sé si alguno tiene el DNI tapa verde, se nos sirve, o la libreta de enrolamiento tampoco, ni la libreta cívica. ¿Sí? Entonces, una vez que vas a la FIP, que quedaba ahí en Bernal, van, le dan el quit, la clave fiscal, los datos biométricos y ahí estás en alta en monotributo. Y una vez que estás de alta del monotributo, eh, lo que haces primero es elegir la obra social o la empresa y la empresa de la medicina prepaga, perdón. Claro, una vez que te dan el monotributo, bueno, nada, si ustedes tienen lo que dijimos antes, ¿no? Acuérdense en que si tienen la obra social prepaga, no hace falta. Pero se pagan las dos cosas, no es que solamente puedes pagar solamente la caja y elegir del monotributo una obra social. Es obra social y jubilación. Bueno, te das de alta de la obra social a medicina prepaga. Bien, haces una declaración jurada del estado de salud en el ANSES, solicitas las asignaciones familiares, que son por prenatal, por hijo o por hijo con discapacidad, para ayuda escolar anual, te haces la habilitación de la factura electrónica, te vinculas, esto que en provincia de Buenos Aires el impuesto que se paga es ingresos brutos y después pagas el monotributo todos los meses antes del 20. Y bueno, es la FIP la que se encarga de emitirte la credencial de pago. Entonces, y bueno, las formas en que se puede pagar el monotributo antes del 20 de cada mes es el BEP, que es el volante electrónico de pago, débito automático con tarjeta de crédito o débito o cajero automático. O sea, depende de cuáles sean tus ingresos, ¿no? Te podés recategorizar o te confirmás tu categorización. La recategorización se hace cada 6 meses en los meses de julio y enero. Esa recategorización es proporcional a lo que uno facturó los últimos 12 meses. Si hay cambios, entonces se ingresan los datos por medio de la clave fiscal y te dice directamente en qué categoría vas. Y si, por ejemplo, no tuviste ningún cambio en ese año con respecto a la categoría, si siempre cobraste más o menos lo mismo o dentro del parámetro, a esa categoría que estás inscripto, nada, la confirmas. Es un crédito automático. Vos pones cuánto es tu facturación anual y en base a eso te indica la categoría. Eh, si cambias de categoría, se va a pagar a mes vencido. O sea, si vos te categorizaste en julio, la pagás en agosto.
Y si no hay cambios en la facturación, no pasa nada porque continúas con la misma. Si eso es, ingresas a una parte de la FIP donde dice mi categoría y bueno, anotas, declaras tus patrimonios, o sea, tu sueldo, tu ingreso anual y te anotas en qué categoría vas. Siempre las facturaciones, para cuando somos prestadores de servicio son la facturación C y ahora para los prestadores de servicio son siempre en formato electrónico y no sirven más las que son en papel. La factura electrónica entonces son las de tipo C. También te puedes dar de baja en el monotributo. Esto lo puedes hacer en cualquier momento y se deja de pagar al próximo mes de haber realizado el trámite. El trámite es totalmente gratuito, es virtual y hay que considerar que, bueno, nada, que cuando te das de baja, si estás haciendo los aportes y tenés la obra social, si te das de baja el monotributo, esas dos cosas la vas a perder. Bien, entonces, vamos a hacer un repaso de lo que es el monotributo, que es lo que me interesa que entiendan y sepan. Bien, a ver, el monotributo entonces puede ser. ¿Quién pueden ser monotributos? Bueno, puede ser por ofrecer un producto o por prestar un servicio principalmente. Depende de cuál sea tu ingreso anual, vas a formar parte de una categoría, al igual que si vos prestas un producto o un servicio. Cuando hablamos de ingreso bruto, hablamos de tres cosas que estamos pagando. Impuesto, el impuesto, que es ingresos brutos, la jubilación y la obra social. Dijimos que a lo mejor, o sea, sí o sí vamos a pagar la caja de kinesiólogos si trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Y si además alguno tiene su obra social, su medicina prepaga, solamente de las tres partes del monotributo, solamente va a pagar el impuesto. Bien, que la categorización se hace los meses de julio y de enero. Uno ingresa a la página de la FIP y te va a decir cuánto fue su facturación anual. Y en base a eso, de forma automática, te dice a qué categoría pertenece. Cuanto mayor es la categoría, mayor va a ser tus ingresos. Entonces, para tener el monotributo, tenés que dirigirte a la FIP, que está en Bernal, en el límite ahí con Quilmes, que es la agencia número 100. Ahí te van con el DNI original, que es como los últimos, ¿sí? La tarjeta electrónica, la tapa celeste, y más que eso, ¿no? Ahí te van a dar, bueno, vas a hacer todas las partes de las huellas táctiles, te van a dar ahí, las huellas, la clave fiscal y el quit. Bueno, cuando estás ahí ya estás de alta del monotributo. Acuérdense que cuando sos del alta del monotributo vas a hacer varios ítems. Ahí tenés que elegir la obra social o la medicina prepaga. Bueno, te anotas te haces el acto físico en el ANSES. Recibís estos ¿cómo es? De la ayuda escolar por hijos, la ayuda escolar y demás. Y bueno, todos esos ítems. Y después, si vos querés, te podés dar de baja, que dijimos que son en estos momentos. En cualquier momento es un trámite totalmente gratis. Acuérdense que el monotributo siempre se paga antes del 20 de cada mes y es a mes vencido. Y que siempre la facturación es electrónica y se factura con la factura C. Bien,
Bueno, y como último, vamos a hablar de lo que es el otro impuesto, que es el impuesto a las ganancias, que también es un tributo y lo pagan tantas personas humanas como jurídicas al Estado. Y en función de los ingresos que declaran haber tenido en el curso del año. ¿Sí? Nada, esto es, cuanto mayor son tus ingresos anuales, más vas a pagar el impuesto. Y depende de si estás soltero, si estás casado sin hijo o casados con hijos. Eso es el impuesto a las ganancias. Con esto de impuesto a las ganancias damos por finalizada la clase. Bueno, nada. Entonces, básicamente me importa que aprendan monotributo, es lo que les va a servir y traten de estudiarlo pensando en nada, en lo útil, no en solamente aprobar la materia. Bueno, espero que estén bien y cualquier duda que tienen, la hablamos en el foro. Abrazo grande, que sigan bien.